Un ejemplo más de variable dependiente, independiente, cuestión y de controles de constante, ¿sí? Para poder continuar, porque los videitos si no se hacen un poco extensos, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, otro ejemplo de variable dependiente y de variable independiente. Yo tengo, ¿sí? Tengo una huerta en cajones de fruta. Hice huertas. Pero resulta ser que la armé a los dos cajones que tengo con tierra diferente. Sembré las mismas semillas, a la misma distancia, hice todo igual. Lo único distinto que tengo es la tierra, ¿sí? Es el suelo, es el soporte que utilicé para sembrar las semillas. Son distintas. Son de dos. Una es sacada del patio de mi casa y la otra es comprada en un vivero, suelo fértil. En ese crecieron hermosos, divinos, divinos. Las regué iguales. Las regué al mismo tiempo, la misma cantidad. Todo igual. No modifiqué ninguna otra cosa. ¿Sí? Solo lo único que tenía distinto era el suelo. En el suelo que compré en un vivero que era fértil me crecieron hermosas, bellas. ¿Sí? Y en la otra no crecieron. Y las que crecieron no son ni parecidas a las que crecieron en el suelo fértil, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser ahí mi variable independiente? El suelo, ¿sí? Mi variable independiente es el suelo. Y mi variable dependiente, el crecimiento de las plantas, es lo que yo observo, es lo que yo veo. En función del suelo, veo que las plantas crecieron más. Las puedo medir, las puedo pesar, puedo contar los frutos que obtuve. Todo eso van a ser variables dependientes. Cantidad de fruto, tamaño de la planta, número de hojas, color de las plantas, el peso de las plantas, el peso de los frutos. Todas esas pueden ser variables dependientes. Miren la cantidad de variables que puede haber dependientes, pero independientes por ahora. Tratemos de trabajar con una sola. Puede haber más de una, sí, pero ya el experimento se compleja muchísimo, ¿sí? Porque después tenemos que ver la interacción entre las variables independientes. Sí, es lo mismo. Si hay más de una variable independiente, después hay que ver. Sí, es lo mismo, el resultado que se obtiene. ¿Sí? Escuchen. Sí, entonces las variables dependientes se modifican en función de las dos juntas o es lo mismo las dos por separado, cada una por separado. ¿Sí? Entonces, si las variables dependientes van a modificarse de igual manera cuando están las dos juntas o cuando están cada una por separado. O si se potencia la modificación cuando están juntas. O si se reduce la modificación cuando están juntas, que por cuando están separados. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si no se entiende, me escriben, porque eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. Que siempre hay que tratar de reducir trabajar con la menor cantidad de variables independientes, porque si no el experimento se agranda. Porque yo tengo que probar cada variable por separado, el resultado, lo que modifican, lo que no modifican por separado, y después probarlas juntas. ¿Sí? Bien. Entonces, de allí, de estas variables van a surgir los tratamientos. ¿Sí? Ya sabemos lo que es variable dependiente, entonces la que se modifica en función de otra. La variable independiente es la que no se modifica, sino que ella, ¿sí?, va a ser la que va a modificar a otra. Y las constantes son las que se tienen que mantener lo más parecida posible siempre, porque si no tengo en cuenta eso de que se mantengan lo más constante posible, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que les di de los suelos. Si yo riego a una más que a la otra, y ya tengo otra variable independiente. ¿Sí? Porque a lo mejor el resultado, la modificación que yo observé en las plantas, no se debió solamente al suelo, sino que también a la cantidad de agua que le puse. ¿Sí? Entonces ya ahí habría dos variables independientes. Entonces, todo lo otro es constante. Y esos son lo que se conoce como variables constantes, factores constantes. ¿Sí?
Son cosas que yo tengo que dejar o controlar, que yo las puedo controlar y las tengo que controlar. Tengo que tratar de dejar lo más constante posible, ¿sí? Que no se modifiquen, que estén iguales para todos. Bien. Los tratamientos. Supongamos que yo quiero evaluar, ¿sí? Quiero analizar la dosis, ¿sí? La dosis, eso es dosis, es la cantidad, ¿sí? La dosis de medicamento necesario para reducir o atenuar una enfermedad. Bien, entonces tengo un nuevo medicamento y yo lo quiero probar. El medicamento es mi variable independiente, ¿sí? Yo quiero ver la salud del paciente en función de ese medicamento, ¿sí? Entonces, la variable dependiente va a ser la salud del paciente. Entonces yo pruebo, ¿sí? Pruebo primero 100 miligramos y veo que los tratamientos, voy a plantear los tratamientos. ¿Qué voy a decir? Los tratamientos surgen de la independiente, ¿sí? De aquí. Mi variable independiente era el medicamento. Entonces, tratamientos posibles. Y voy a probar un tratamiento de 25 miligramos, un tratamiento de 75 miligramos, uno de 50 miligramos y uno de 100 miligramos. 4 tratamientos. Bien, 25, 75, 50 y 100. Pero siempre tengo que tener algo con qué compararlo, ¿sí? Yo no puedo decir si los 4 tratamientos funcionan o no funcionan si no tengo algo con qué compararlo, ¿sí? Entonces yo sí o sí ahí voy a tener un control. El control puede llegar a ser otro medicamento que yo ya sé que funciona y en qué dosis, ¿sí? Entonces, yo pruebo con ese medicamento, veo que funciona, que lo curo, que no sé qué, observo, ¿sí? Reducción de una mancha, por ejemplo, reducción de una reacción alérgica, ¿sí? Ese me va a ser mi control, algo para que yo contraste, para que yo compare, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero otro control, a ver. Necesito comparar. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía ahí en el archivo era el uso de fertilizantes. Entonces voy a probar diferentes tratamientos. El fertilizante A, el fertilizante B y el fertilizante C, que son fertilizantes nuevos. Y lo voy a comparar sin fertilizantes, porque a lo mejor yo obtengo resultados con los fertilizantes y digo, ah, son espectaculares, ¿sí? Crecieron, mirá qué bueno, qué sé yo. Y después lo pruebo sin fertilizante y crece de la misma manera las plantas. Entonces, ¿para qué voy a poner el fertilizante si las plantas crecen iguales? ¿Sí? Entonces tengo que sí o sí tener con qué compararlo. Entonces pongo plantas sin fertilizante. De esa forma, mi tratamiento control es ese. No le pongo nada, ¿sí? Entonces de esa forma pueden comparar, ¿sí? Pueden decir si realmente los fertilizantes funcionan y cómo funcionan. Si son mejor, es mejor ponerle o peor, porque a lo mejor le ponen el fertilizante creyendo que es bueno lo que han hecho y las plantas crecen en menor medida que cuando no le pusieron el fertilizante. Es dudoso, pero les estoy dando un ejemplo para que ustedes puedan interpretar, ¿sí? Lo que es un tratamiento control, porque muchos tuvieron esa duda. En este caso, por ejemplo, también puede ser, ¿sí?, que yo pruebe el medicamento y digo, mira, funciona muy bien, reduce el priurito, que el priurito es cuando te pica, ¿sí? Entonces reduce el priurito de la alergia, así que está muy bien, lo reduce en 7 horas. ¿Y eso es bueno o malo? Entonces, si yo ya sé que tengo un control, un medicamento que lo veníamos usando y que funcionaba, ¿sí? Lo pruebo. Ah, mira, el medicamento que teníamos antes lo reducí en 4 horas. Entonces este medicamento algo le falta y a lo mejor más dosis, ¿sí? Entonces siempre tengo que comparar con algo, ¿sí? Obviamente hay ciertos
¿sí? Ciertos estudios, ciertos trabajos, ciertos experimentos que no voy a tener tratamiento control, ¿sí? Que no voy a tener mi tratamiento control. Pero bueno, en líneas generales, en la mayoría de los casos, el tratamiento control está, se encuentra. El tratamiento control se encuentra. O mi población control, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero probar, ¿sí? Esto ya no pertenece a nuestra área. No, pero voy a decirles algo de sí de nuestra área, para que no se haga lío. Yo quiero probar que, demostrarles a las personas que si consumen cierta vitamina, ¿sí? Si consumen cierta vitamina, pueden aumentar de pesos. Hay personas que no pueden aumentar de peso, que tienen ciertos problemas para poder aumentar de peso, ¿sí? Su metabolismo no se lo permite y hacen, ¿sí?, tratamientos para poder aumentar. Bueno, yo he descubierto supuestamente una vitamina que si la toman, luego aumentan de peso. Bien, la empiezan a tomar las personas, ¿sí? Empiezan a tomar esa vitamina y otras personas tienen que ser el grupo control, ¿sí? Cuando trabajamos con personas, cuando trabajamos en la naturaleza, lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente tenemos ese factor, esa variable que es un poco independiente, ¿sí? Porque decimos, pero no es la misma persona. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Bien, eso puede ser uno de los problemas que tienen las ciencias naturales, ¿sí? Que al trabajar con vida es medio complicado. A ver, con bacterias, pruebo un antibiótico, ¿sí? Al mismo cultivo bacteriano lo divido en dos y a uno lo siembro en una placa de Petri con medio de cultivo sin antibiótico. Y otro poco de la bacteria esa, de ese cultivo, lo siembro en una placa de Petri con antibiótico y veo el resultado. Variable dependiente es si crece la bacteria o no crece la bacteria. Variable independiente, el antibiótico. También puedo probar diferentes tratamientos, dosis de antibiótico, diferentes placas. Una placa con tantos microgramos de antibiótico, otra con tanto, otra con tanto, otra con tanto, y de ahí ver qué pasa, con cuál dosis es mejor, ¿sí? Mi control va a ser aquella placa de Petri sin antibiótico. ¿Por qué necesito un control? ¿Qué pasaría en ese caso si la bacteria no crece en la placa que no tenía antibiótico? Bueno, no me sirve ningún dato de todo el experimento, porque justo en la placa que no tenía antibiótico y tampoco creció. Entonces, ¿con qué certeza yo puedo decir que el antibiótico funciona? Por eso es tan importante el tratamiento control, ¿sí? Es muy importante el tratamiento control. Espero que se haya entendido y cualquier duda me consulten. Lo que vamos a hacer ahora es intentar que resuelvan esa situación problemática que les dejé y les voy a dejar otra, para que ustedes intenten nuevamente determinar la variable dependiente, la independiente y los tratamientos. Cualquier cosa me avisen, yo voy a estar en clases. O sea, voy a estar en el Classroom para pendiente las dudas.